Jesús fue una persona. Jesús fue una persona de carne y hueso como nosotros. Simplemente que, como cuentan los libros de Gary Renard, parece que Jesús tenía fue pasando de vida en vida. Hay un libro que cuenta las vidas en que Jesús y Buda se conocieron, se llama, en que cuentan las vidas de Jesús y Buda. Ahora uno se puede preguntar, ¿cómo pueden saber las vidas anteriores de Jesús y Buda? ¿Cómo puede haber una información que aparezca y sea la información que Jesús dio hace 2023 años y aparezca ahora en esta época? En 1976 se publicó el libro. ¿Cómo puede ser? Y bueno, porque hay más cosas de las que nosotros podemos ver. El libro es una enseñanza canalizada. Hay muchas cosas canalizadas. Una mujer que se llama Helen Schucman, en un momento de su vida, escuchó una voz que le dijo, este es un curso de milagros, escribe. Y se pasó 7 años escribiendo lo que esa voz interna, que en realidad no era una voz, es como que ella, no sé, tenía las ideas. Se pasó 7 años escribiendo esas ideas que le aparecían en su mente. Eso se llama canalizado. Este libro, que es el Curso de Milagros, es un libro canalizado. Es un libro bastante grande. Cuando Oh, uno no lo empieza, traje. no importa, cuando uno empieza a leerlo, se da cuenta el nivel de perfección, Es una literatura que está más allá de toda la literatura humana. Tiene un nivel de escritura, un nivel poético, un nivel de perfección. No se puede contradecir esto de tan bien escrito que está. No Entonces admite uno, corrección. claro, y uno empieza a entender que es una información que viene de otro lado. Hay otros lados donde viene la información. En realidad es una información del Espíritu Santo, ¿no? De la mente recta que apareció en el cerebro, en la mente, en realidad en la mente de Helen Schucman, una mujer que se pasó 7 años escribiendo con su compañero Bill Tedford, que pasaba a máquina lo que ella anotaba en taquigrafía. Eran dos seres humanos bastante Bueno, normales, como ellos se describen. Tenían una relación muy complicada, trabajaban juntos, eso está todo descripto, ¿no? Trabajaban juntos como psicólogos en un centro, en una universidad, investigaban, tenían muchos conflictos entre ellos, tenían conflictos entre su institución y otras instituciones. Es decir, que nos muestra a dos personas normales. A mí esto bueno, me gusta darme cuenta, ¿no? Que por ahí nosotros creemos que la persona avanzada espiritualmente es una persona que, no sé, que hace cosas raras o que está... Ellos dos eran muy normales y aún así ni siquiera eran muy espirituales en el sentido que nosotros entendemos por espiritual. Pero aún así, desde otro lugar se les da la canalización y la tarea de escribir esto. No todo el mundo va a estar preparado para estar 7 años escribiendo algo canalizado sin ningún rédito. Nadie les pagaba nada, nadie les decía nada, simplemente fuera de su trabajo se metían en una habitación y hacían lo que tenían que hacer. Sentían que eran como una tarea que debían hacer. Helen Schucman dice, esto es algo que yo siento que pacté en otras vidas. Por ahí dicen que ella pasó muchas vidas aprendiendo a canalizar hasta que logró canalizar correctamente la voz. Pero imagínense dos personas normales, ni siquiera en el concepto espiritual nuestro, pero qué virtudes que tenían de la paciencia, 7 años escribiendo, de la falta de vanidad para hacerlo a cambio de nada y de no atribuirse ningún rédito. No aparece su nombre acá. Dice, esto es obra de la voz. Y cada vez que a Helen Schucman le querían atribuir un mérito,
Dice que se enojaba y te sacaba corriendo, ¿no? Es decir, era una persona con todas las energías, con todas las energías. Y Bill Tedford también. Es decir, era capaz de enojarse, de tener amor, de una vida humana, de estar triste, normales. Pero tenían ciertas particularidades que no, que pienso que eso los hace como personas que han avanzado mucho en la escalera, ¿no? Como esa paciencia, eso a cambio de nada, no atribuirse ningún rédito, ningún mérito, ni posicionarse en un lugar para crear un culto, una iglesia o que los persigan a ellos, nada. Escribieron, mandaron a editar y listo. Ya se fue. Sí, Bill Tedford ni siquiera enseñó el curso y, y Helen Schuckman tampoco, ¿no? Después estaba. En ese momento se unió Kenneth Wapnick a ellos, que es una figura importantísima. Ellos tres, y después estaban otras personas que editaron el libro y qué sé yo. Pero Kenneth Wapnick fue guiado. Recuerden que hay que tener en cuenta esto. Nosotros tenemos una mente dividida internamente, que tiene tres partes. La mente ego, la mente recta, Espíritu Santo, Jesús, así se simboliza la mente recta, nuestra mente que refleja la paz de Dios, que refleja el amor de Dios. Se simboliza en forma concreta como Jesús y en forma abstracta como Espíritu Santo. Pero es una mente donde recordamos la paz de Dios en nuestra mente. Nosotros tenemos una mente con tres partes, una mente ego, mente ser, le podemos llamar mente recta, y el tomador de decisiones. El tomador de decisiones es el testigo, pasajero del carruaje, yo con mayúsculo de las tradiciones espirituales, nuestro Ujú. verdadero yo. Kenneth Wapnick le llamó el tomador de decisiones. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenemos que elegir en la mente cómo vamos a ver el mundo, si desde el ego o desde el Espíritu Santo, mente recta. Y Kenneth Wapnick en esa época había dejado su vida, se estaba yendo como a un tipo monasterio, no me acuerdo bien, pero internamente, porque la mente recta esta no actúa en el mundo material, pero sí en nuestra mente. Entonces, en nuestra mente, en su mente, fue guiado a través de una persona que le dijo, anda a mirar estas personas. Bueno, terminó con Bill Tedford y Helen Schuckman, y por alguna razón, Helen Schuckman decidió, porque también le dijo otra persona que esta era la persona indicada, decidió darle 2 capítulos del libro. Cuando, cuando Kenneth Wapnick los leyó, dice, esto es lo que yo estaba buscando. Y se quedó toda la vida con Con eso, eso. y él se transformó en el profesor del curso. Él es el profesor. Él estuvo desde el comienzo, lo volvió a retipiar al libro, le puso las mayúsculas, les puso los títulos, él, un trabajo enorme, junto con Helen Schuckman. Eran como muy detallistas, y muy esmerados. Dedicaron su vida a eso. Después fundaron la fundación, una fundación donde Kenneth Wapnick se transformó en el profesor. Él y su esposa, y esa fundación editaron un montón de libros, que es lo que nos permite entender un curso de milagros. Sin el profesor Kenneth Wapnick no podríamos entender un curso de milagros. Entonces están ellos tres ahí como importantes. Después la gente que lo editó se llaman Scouts, una pareja, bueno. Después apareció Gary Renard en el tiempo y ahí digo algo, sí, Ariel. Hay a mí realmente me pasó algo maravilloso con esto porque no solo que me lo regaló a el Ale, sino que estaba preparado para recibirlo, es decir, esto es lo que estaba buscando. Y la Claro. frase que a mí me llevó, esa humanidad entre ellos, es decir, tiene que haber otra manera, estamos Claro, tan sí. embrollados. Sí, che, tiene que haber otra manera de resolver esto, tiene que haber otro modo. Y bueno, cuando traducen ellos, que ellos eran dos personas realmente opuestas y que no tenían nada que ver espiritualmente uno con el otro, y vos decís, tiene que haber otra manera. Y ahí es como que te ponen en las vías y empezás a leer.
o a querer Bueno, leer algo y entender algo. Esa bárbaro. humanidad me fascinó. Gracias. Sí, está bueno. Voy a tomar esa frase. Hola, Verónica. Verónica Weiner. ¿Cómo andas? Sí, Claudia. Fer, puede ser que en algún Hola. momento, ¿Cómo andas? hola Vero, es como que hay dos corrientes de un curso de milagros o hay dos, eh, Em, ahí te digo, ahí voy a tomar las dos cosas que están diciendo. Una cosa es que Helen Schucman y Bill Tedford eran dos personas normales y como personas normales trabajaban todo el día juntas y tenían sus conflictos. Estaban yendo a otra institución y Bill Tedford se agotó del conflicto humano. Se agotó del conflicto humano. Dice, otra vez vamos a ir a otra universidad a seguir peleando con la otra gente, peleando entre nosotros, otra vez lo mismo. Y ahí fue cuando dijo la famosa frase que dice Ariel, tiene que haber otra manera. Pero ¿por qué es importante esa frase? Porque ahí empieza todo. Dicen, cuenta Wapnick que Bill Tedford la mira a Helen Schucman y le dice, tiene que haber otra manera. Y Helen Schucman, que no era su habitualidad, le dijo, sí, tiene que haber otra manera. Ahí se unen las dos mentes rectas y ahí comienza el curso de milagros, porque el curso de milagros básicamente es unirme a la mente del otro, que deja de ser un otro y nos unimos en una filiación, en una unidad. En el budismo nos unimos a todo, a la vida, a la naturaleza. Acá no, acá nos unimos de mente a mente. Y cuando Wapnick dijo tiene que haber otra manera, se unió a Helen Schucman y ahí empezaron a aparecer un montón de procesos donde Helen Schucman empezó a tener sueños, imágenes, cosas extrañas. Bill Tedford la ayudaba, la sostenía y ahí hasta que en un momento escuchó esa voz que dice, este es un curso de milagros, escribe, empezó a escribir. Le dijo a Bill Tedford, le dijo, escribí, le dijo él. Y ahí empezó la historia. Pero ¿dónde empieza la historia? En tiene que haber otra manera. Cuando, no en la frase en sí, sino en la actitud. Es como que Bill Tedford ahí se une a la mente de ella y de esa unión de dos mentes surge todo el proceso que después conocemos como que termina en el curso de milagros. Ahí voy, Claudia, ¿no? El profesor Kenneth Wapnick apareció en esa época, fue dirigido por el espíritu, o sea, es tan importante como los otros dos. Después, en un momento, aparece otro persona muy importante que es Gary Renard, donde a Gary Renard, ya no me acuerdo en qué época fue editado su primer libro, tiene 4 libros, La desaparición del universo, no sé si saben la fecha, pero hace relativamente no tanto donde a él le aparecen dos maestros ascendidos. Por supuesto que ya estaba preparado. Maestros ascendidos quiere decir que hay personas que se iluminaron, dejaron el cuerpo, pasaron a ese mundo del ser, a ese mundo espiritual, pero están asistiendo acá y el espíritu, como todo esto es ilusorio, es una imagen holográfica, pone las imágenes y habla a través de esas personas. No sé si me explico, ¿no? Pero bueno, finalmente le aparecen dos figuras que aparecen y desaparecen, que se llaman Arten y Pursa, y le cuentan la historia del curso, le explican las cosas, y Gary lo escribe en 4 libros. Gary Renard dice, yo no estudié nunca nada, soy totalmente incapaz de escribir esto. Y dice, y la verdad, dice Gary, a mí no me interesa si me creen o no me creen, solamente léanlo. Y no hace falta creer que me aparecieron dos maestros ascendidos en una imagen, no hace falta creer, porque cuando uno empieza a leer sus libros se da cuenta de la claridad y la belleza de esos libros, de las explicaciones, es como que nos abren la mente los 4 libros de Gary Renard. Yo les pasé La desaparición del universo, el primero, al que le interesa, hay que empezar por ahí y leer los 4. Siendo lo que decía Claudia, ahí dicen claramente Arten y Pursa, dicen, el profesor y la verdadera interpretación de un curso de milagros es la que dio Kenneth Wapnick, dice. Y dice, y los alumnos más, no me acuerdo cómo dice, más no sé qué, son los que siguen a Kenneth Wapnick.
porque es la interpretación verdadera del curso. Entonces, en ese sentido, no habría dos interpretaciones del curso.